El diputado José Cabrera ha llevado una quijotesca lucha, bueno, que parece estar peleando contra los molinos de vientos y peleando en términos obviamente de opinión pública con respecto a algo que no es parte de una obsesión personal, sino producto de todos los análisis y las reflexiones y además lo que se está viendo en la actualidad. Estamos hablando de lo que es la seguridad social en el país, que contrario a lo que es la filosofía a nivel mundial de una seguridad social, de la solidaridad, de todo lo que es pues garantizar la dignidad humana de las personas en la vejez, en la discapacidad, todas estas cosas, pues aquí lo que se resalta siempre son las precariedades de la asistencia que debe haber y la parte de, por otro lado, los cuantiosos beneficios que sectores corporativos pues obtienen cada vez más, y solo él es una de las pocas personas que está poniendo esto siempre en contexto, y por eso siempre lo invito a que me ayude a seguir entendiendo cómo marcha esta realidad. Gracias, Héctor. Usted es un aliado natural del tema. Sí, porque uno ve muchas cosas Sí, y le llegan muchas cosas, muchas informaciones, y gente que lo llama a uno, que le dice, mira, tengo un pariente con cáncer, se le acabó ya. 8.000 pesitos que le dan, Sí, además que el millón, ya las 100.000. quimios y todo lo que le han dado y todo el tren, dicen que ya no puede más, ¿qué hago? Y entonces uno comienza a tocar puertas y todo esto. Y bueno, esas son cosas que uno la vive en Sí. el día a día y que realmente le parten el alma, y por eso uno tiene que sensibilizarse ante esto, y además porque yo reitero que nosotros nos formamos en una época de la Guerra Fría, adquirimos conciencia donde había que tener una posición, Obviamente que sí. de una manera u otra, pero se forjó conciencia. Sí. Pero las cosas parecen que pues siguen marchando mal en ese sentido. Bueno, y lo que uno le llama la atención, como a ti te llama, Héctor, es el contraste de lo otro. Es decir, tanto en salud como en pensiones, con tantos recursos que se manejan, entonces tantos beneficios que deja esto, tanto a la RS como a las AFP. Entonces, eso es lo que uno más quizá le molesta, porque no por lo que se ganan, sino por lo que entonces no ofrecen. Se ganan tanto y ofrecen tan poco servicio. Y quiero insistir una vez más en mi programa, porque aquí es que yo he dado las grandes primicias con respecto a este sistema, porque aquí hay mucha gente que habla de la seguridad social y sobre todo del sistema de pensiones, pero hablan en términos macroeconómicos. Sí, claro. En términos macroeconómicos. Y yo hablo de la seguridad social por dentro, de la AFP por dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo se lo he demostrado, y todavía a la fecha, Héctor, las AFP no han podido, ni la Superintendencia de Pensiones, ni el Consejo Nacional de la Seguridad Social han podido desmentirme lo que yo digo. ¿Y qué es lo que yo digo? Bueno, algo ya hemos obtenido, yo te lo he dicho, algo ya se ha sabido. ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, se conoce que ya ese sistema no va a ofrecer en el tiempo que queda pensiones dignas. No va a poder ofrecerla porque los estudios ya hablan, las proyecciones, porque por cierto, lo que pasa con ese sistema también es que es tan indefinido que nadie sabe cuál va a ser el monto de su pensión. Sí. O sea, en los sistemas de reparto, por ejemplo, como el que tiene la República Dominicana con la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de la República Dominicana, que ya no es opción para nadie, Sí. tú tienes con 20 años de trabajo
un 60% del salario. Claro. Pero en el AFP nadie lo sabe. No. Aquí, con 30 años de trabajo, nadie sabe cuánto le va a tocar. O sea, no, nada. No se sabe nada. Y cuando tú recibas, entonces esa pensión, cuando llegue a la edad de jubilación, ahí es que tú te vas a dar cuenta si tú vas a tener pensión o no. Y si la va a tener, ¿de cuánto es que la va a tener? Todos los cálculos proyectan un 23% del salario, ya lo hemos dicho aquí, tú mismo lo has dicho muchas veces. Un 23% del salario. Pero usted sabe lo que es que su dinero se lo vayan a mover 50 años después. Nadie dice eso. Aquí nadie se atreve como a decirlo. Pero usted sabe qué es lo acumulado que usted tenga, que se lo proyecten 50 años para repartírselo, como que usted va a vivir 50 Pero años ven más. acá, O sea, pero ni siquiera Matusalén en la nadie Biblia. de eso, nadie de eso. Entonces, todas esas cosas que molestan. Molesta que un pensionado, que salga pensionado y que no vaya a tener seguro de salud. Lo hemos dicho. O sea, no va a tener seguro de salud porque se lo quitan. Se lo quitan. Entonces, yo digo que solamente de las 174 cotizaciones, porque por eso que yo se lo puedo demostrar, porque lo dice el libro que publican mensualmente, que yo me pongo a analizarlo y a leerlo, solamente es un 10% que ha podido acumular las 174 cotizaciones. O sea, un 10% de los 3.4 millones de afiliados que tienen la AFP, solamente menos de 500.000 personas son los que van en la dirección de acumular las 360 cotizaciones. Porque si usted no acumula esas 360 cotizaciones, son 360 meses consecutivos aportando. Si no lo acumula, no hay pensión de vejez para ti. Y debes entonces trabajar para que la gente lo siga entendiendo hasta que tú puedas completarlo. Y como van las cosas, tú estarás por allá por los 70 años o los 75 años después que haya muerto estadísticamente, porque usted sabe, Sí, claro. Héctor, que la expectativa de vida son hasta los 74 años en la República Dominicana. Así es. Cuando usted se esté muriendo por allá, entonces que supuestamente que usted le van a entregar una pensión. ¿Y quién te va a tener trabajando después de los 65 años? Entonces, si yo he tratado de llamar a la misma AFP para que promuevan ellos una modificación, he tratado de eso, para que sea desde arriba el cambio. Claro. Porque nadie, mientras quizá a lo mejor no pasan cosas como en Nicaragua que quieren aumentar, que a pesar de que es otro sistema, pero lo que quieren es aumentar la cotización. Y eso ha costado mucha sangre. Y eso es lo que quieren hacer la AFP aquí, ¿tú sabías? Pero no puede ser. Aumentar la cotización y aumentar también la edad de jubilación. Eso es lo que quieren hacer la AFP aquí. O sea, la única salida que ellos buscan, que tienen para resolver el problema de las bajas pensiones, es aumentar la edad de jubilación. Ahora, Y la cotización. yo digo una cosa que usted no puede decir. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana tienen que pensar en Juan Bosch. ¿Cuál podría ser la posición que asumiera Juan Bosch en ese sentido? Y digo los gobiernos, estoy hablando del de Danilo y el de Sí, Leonel, claro. porque ¿qué es lo que se le va a alegar? ¿Qué se le va a alegar a la gente que hoy está trabajando y que se está matando? Y qué, o sea, A nosotros no nos luce eso. no le luce al PLD, no le luce. Debimos haber transformado, modificado esa ley. Claro, ganen plata porque, bueno, pueden ganar plata, pero no se lo Claro, ganen todos, no se lo claro. engullan todos. Claro.
que sigan ganando, Y eso que es lo ganen más. Sí, a veces lo que dicen, bueno, pero uno entrevista a alguien, algún representante del sector empresarial, y dice, bueno, pero el gobierno es que ese dinero lo utiliza y lo, qué sé yo cuánto, y con esto y tal. No, 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 no. Lo cogen prestado, es verdad, lo cogen Sí. prestado y pagan Pero altos le intereses están por eso. pagando y por eso Claro, ellos están ganando miles y miles de miles y pesos. miles de pesos. Entonces, Como los 3.000 que se ganaron el año sí, pasado. ¿hasta dónde que vamos a llegar con esto? Hasta que esperar que venga lo que va a llegar y entonces que haya un estallido y que se lleve todo, porque ahí va a perder todo el mundo, ¿eh? Sí. Todo el Lo mundo, grande, todo el mundo. Héctor, y por eso es que aquí no se ha armado lo que yo no quisiera. Es por el nivel de desconocimiento Pero que lógico, tiene la gente. lógico. Porque la gente cree que cuando tenga sus 20 años de trabajo, ahí hay gente todavía llamándome, que trabajan en el sector público y están casi cumpliendo los 20 años de trabajo y ellos creen que le van a dar una pensión. Y ellos no se dan cuenta que desde el 2003 ellos están en una AFP. Y eso no tiene nada que ver con que tú tengas 20 años en la administración pública y nada de eso. No tiene nada que ver. Usted tenga una AFP, o yo, usted que me está viendo, usted tenga una AFP. Y solamente el monto de su pensión va a depender de lo que usted tenga ahorrado en su propia cuenta que le están haciendo por ahí. Investigue cuánto usted tiene, para que cuando le dé ese monto, piense también que no lo va a recibir de una vez. Es una pensión que le van a dar. Si le toca, si usted es de los afortunados que está dentro de los 10%, que la lleva bien, le van a dar una pensión que se la van a ir bajando todos los años. Hasta que usted se vaya muriendo ahí, cada año será menor, será menor, será menor. Porque se la proyectan hasta 50 años. Si usted se la proyectaran, por ejemplo, si usted se pensiona a los 60 y se la proyectaran hasta 14 años, que debe ser lo correcto, Claro, la vida útil, la expectativa de vida, sí, la expectativa de vida. entonces eso le mejoraría a usted su pensión un 23% de su salario. Esas son las propuestas que yo tengo para hacer en esos proyectos de modificaciones a la ley, que una persona también tenga la opción de recibir todo su dinero si también lo tiene. Claro. Si se lo van a dar, pero resulta que las expectativas son tan bajas que usted va a tener una pensión. Las proyecciones indican, hermano Héctor, que si usted gana 120,000 pesos o 140,000 pesos, una cosa, un privilegio. Los privilegiados, sí. Porque el 74% gana menos de 2 salarios mínimos así. de los trabajadores. Si usted llegara a ganar eso, 140,000 pesos, lo que usted va a tener una pensión es de 14,000 pesos. El diablo. Si usted vaya a ser cuadrando, dominicano y dominicano, o sea, yo tengo propuestas para que eso se mejore, pero ya la mayoría de los que estamos en esto, los que están en esto, su pensión ya colapsó. Sí. Y hay que buscar una salida. Hay que buscar, obligatoriamente. Y yo creo que por allá debe haber un impulso, hablo de por allá, por el Congreso Nacional, porque había una comisión que estaba discutiendo todo esto en el Palacio Nacional y se reunieron, pero me dicen que ahí todo el mundo, cuando se trató de tocar algún centavo de sus ingresos. ¿Qué cosa? A mí me dijo, por ejemplo, el presidente del Colegio Médico, que estuvieron discutiendo con parte en el caso de la ARS y la discusión se trancó en una reunión que él estuvo porque ellos advirtieron que no podían habilitar una silla de rueda en un servicio de una gente lesionada. ¿Usted sabe lo que es? Y eso, bueno, que no lo podían, que bajo ningún concepto, que la silla de ruedas no podía. Oiga. Entonces, imagínese también lo que pasa con el 1% que también se aporta para la de las pensiones, para que tú tengas una pensión por vejez, por discapacidad en caso de tener accidentes o cuestiones de salud. Lo que pasa ahí es terrible. Para darte una pensión de esa, si se le ocurre a una comisión médica que no, que tú puedes trabajar, que tú estás en disposición, que tú no calificas, que te da menos del 50%, tú no tienes nada de eso. Y eso se quedan con ellos, pues, ahí largo tiempo. Las aseguradoras, que son del mismo grupo.
grupo Y financiero. como volviendo al tema de las mismas aseguradoras, de la ARS, que por ejemplo una persona que tenga el pie diabético, un problema, para darle un tratamiento, no lo cubrimos. Entonces, Sí. bueno, si hay, dice, bueno, pues no lo cubren, la solución es así, cortar la pierna, eso sí Sí, lo sí, cubrimos. sí, vi una O sea, denuncia de un doctor ahí muy responsable. sí, cubrimos cortar la pierna, una pierna que se puede salvar, pero el tratamiento no lo cubren por caro, pero sí cubren cortarle, Ahí mutilarle la pierna. La opción es la poda, podar. Esa es la tendencia. Y entonces uno dice, bueno, hay que recordar que supuestamente se está en un estado social y democrático de derecho, y la palabra social implica Esa mucho. es Es una una palabrita participación activa del Estado para proteger. Lo dice la Constitución como usted lo dijo, señor. Claro, para proteger la dignidad humana, para proteger, para que el ser humano sea el centro de todo el accionar del Estado. Y entonces tú no puedes dejar al mercado todas esas cosas que tienen, que son parte de la dignidad del ser humano. Y siempre que la seguridad social ande mal, no es verdad que hay ningún desarrollo. No, ni hay. Ninguna sociedad se desarrolla si sus principales personas, los protagonistas, no tienen garantía de salud, No. ni de garantizar su vejez. Y si no hay seguridad, no hay desarrollo. y tampoco hay estado social, eso se queda No, como un no, no, sofisma, no, eso no, se no, queda eso como no hay ninguna. como una prédica vacía, hueca. Así es. Pero bueno, vamos a solicitar la anuencia del diputado José Cabrera, del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos al corte y hay otros temas con que conversar con él. Vengo después de estos consejos de mucho interés.